El dia 8 de març, durant la jornada de lluita feminista a Poble Sec, es va visualitzar l'ocupació de la torre. Y tú vas ahí grabando y lo que se haga, y lo que no se haga, pues se corta. Soy Mar y estoy en la Torre Feminista. No tengo nómina, no tengo un contrato de trabajo y me ha sido imposible encontrar pisos para alquilar. Hasta ahora había alquilado, no tenía problemas, pero... Mi nombre es Eloísa. He venido de Santo Domingo a buscar una buena vida para mi familia, porque no tengo papeles para yo trabajar, me piden contrato y no lo tengo. Y si no nos dan un alquiler, pues tenemos que luchar. Mi nombre es Maribel y voy a luchar por estar aquí en el barrio. Este vídeo no le hace honor a Maribel porque estaba muy resfriada. En cambio, en la asamblea abierta de la calle habló mucho mejor. Yo desde que vine de Ecuador llegué a este barrio, mi paralelo, mi pueblo sec. Mi niña nació aquí, nos tuvimos que ir un año y pico a alquilar una habitación fuera de aquí a Villa Julia y fue un choque muy fuerte tanto para mi hija y para mí. Y de ahí no me saca nadie, solo Dios cuando me lleve, pero mientras yo viva, mi barrio es mío y no de los especuladores. Vam articular tota una campanya que es deia Fem llars feministes entre diferents barris de tota la ciutat. El que estem a la lluita per l'habitatge, es va alliberar aquest bloc de pisos al carrer França Xica, que portava més de 2 anys buit i que no s'hi estava fent res. And move over. A little more. L'obertura va ser no mixta, i a dins la torre totes les dones portaven màscares, per les càmeres, així que quan es miraven no es reconeixien entre elles. Per un moment van passar a ser totes un mateix cos. La juez había determinado que no iríamos a juicio, sino que establecía un desalojo cautelar. Y se decidió ahí que, a pesar de que era dolorosísimo para todas tener que deshabitar el edificio, que no sabíamos cuándo iban a venir y por los riesgos que esto implicaba tanto para las compañeras que no tenían papeles y también para las compañeras que tenían hijas adolescentes. Para mí fue muy lindo escuchar a las compañeras que estuvieron viviendo en la torre, que contaban el día a día y cómo se iban acompañando y la ilusión que les generaba un día a día donde llegás y hay otras a las que decirles hola, llegué, estoy acá, hola, hay comida, si quieren comer, uy, tengo hambre. Els nostres enemics són DRW Real Estate, administrada pel britànic Tony Robert Williams, que té d'apoderat Ignacio Gómez Ocaña, que administra un altre negoci immobiliari, Windforce Investments. L'altra apoderada és Blanca Cano Martínez, que també administra, entre altres, Argil Real Estate. Cano Martínez forma part de l'equip de bufet d'advocats Graells Marc. La jutgessa que va dictar el cautelar és María Antonia Cosculleda. Nuestra vida es tan variada y exigente como la vida y deseos de nuestros clientes. La torre es más que 4 paredes, es un símbolo. Somos nosotras cuando estamos juntas. Se rompe.
Porque la El propietario próxima tenía semana miedo hay también de que quitar cada vez cautelar. fuéramos más aquí dentro. Oye, y si ya que cautelar nos avisan, ¿no? ¿Y cómo sabes Esta el jueza propietario de tenía mierda que nos cautelar? avisa. El abogado dice que el Tiene que mandar esa abogado. foto al propietario para que no vea todo así. Para que luego esta información se pueda utilizar en contra de... Bueno, y de hecho esta pues, o sea, porque si no fuera eso, como tampoco qué decimos, ¿no? Como de cara a la rueda de prensa, aunque no hubiéramos llegado a este estrado de finalizar la negociación, con lo que podemos decir nuestra demanda, ¿no? Como centrarnos en nuestra demanda, que ha sido la desde el principio, de tener unos pisos, tal, y que esa sea la línea que se siga. Ara tenim que tornar a mirar pisos buits. Mirar cap a dalt, només ho fan els ocupes, els guiris amants de l'arquitectura i la gent enllunada, però asseguro que ajuda a apreciar el barri. Contra la seva especulació i violència, nosaltres creem llars feministes i seguim tenint les claus de totes les vostres torres. Pa'l carajo te boté y no te pago ni alquiler. Y si tú no me propones, yo no atiendo a tus razones, no sé que me vaya bien. Estamos en tabla. Dame la negociación, Maldito especulador. o te monto yo el marrón. Hacemos otra acción. Porque tengo un piso nuevo donde vivo con mi niña y me gusta un montón. Tengo un balcón. No te lo voy a negar que yo sufrí, lo pasé mal, pero lo superé y un grupo de apoyo monté. Yo me monté. Y pa'l carajo te mandé, hoy me voy a beber. Apoyo mutuo. En mi vida te encontré. Síndicas de población. Me pasaré la vida entera buscando una nueva manera de luchar y estar entera al lado de mis compañeras. Rompamos el orden establecido, que es lo que siempre he querido. Pero si llega la abrimos su número de placa, mi nombre y apellido. Llega la comitiva, vámonos un poquillo pa' ver si esto se para y del marrón nos salimos, baby. Juntes som més fortes. Esa familia es sindicata Fem y dilluns.